Corre, corre, corre. No pierdas la oportunidad. Y es que muchas veces en nuestra vida debemos de correr, porque la oportunidad se presenta una sola vez. Y en estas ocasiones la palabra nos envía a hacer lo posible por alcanzar y no dejar pasar esa oportunidad. Gracias por contactar con nosotros en un café con la Biblia. Hoy vamos a estudiar una historia que impacta, una historia de fe, donde un hombre corre para que su oportunidad no se vaya. Le esperamos a que se quede con nosotros una vez más. Nuestra historia está basada en el Evangelio de San Lucas capítulo 19, del versículo 1 en adelante. Lucas 19, 1. Y voy a leer para ustedes y seguidamente estaremos analizando el texto. Dice así Lucas 19, 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ha sido una breve historia que nos cuenta sobre Jesús y Zaqueo, pero vamos a identificar en el texto algunos principios de vida, y esto se refiere a algunas enseñanzas que nos va a dejar la historia para que podamos llevarlas a cabo en nuestros días. Tiene que ver con nosotros esta historia y vamos a identificarnos con Zaqueo, porque todos necesitamos de Jesús. Dice el texto, y vamos a leer cuidadosamente de nuevo. Habiendo estado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad de las palmeras, aquella Jericó que era una tierra fértil, que era aquella tierra de la cual Josué hizo, por el poder de Dios, caer las murallas. Ese Jericó. Y dice que un hombre llamado Zaqueo era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Recordemos que los recaudadores de impuestos, así como Mateo o Leví, uno de los discípulos de Jesús, eran hombres que eran menospreciados por la sociedad judía, por el pueblo. ¿Por qué? Porque se consideraban traidores ante el pueblo, ya que siendo judíos servían al imperio romano. Y aparte de eso no lo hacían de una forma honesta, sino que se aprovechaban de su autoridad, se aprovechaban de su puesto para extraer el dinero de una forma corrupta, ilegal, de todos sus hermanos de sangre judíos. Entonces dice que este hombre no solamente era recaudador de impuestos, sino que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico.
Por supuesto, si los recaudadores de impuestos eran personas bien acomodadas, pues el jefe de los recaudadores, por supuesto, iba a ser una persona bastante acaudalada. Ahora bien, dice que este dinero no lo llenó a Zaqueo. Él necesitaba algo más. Él trataba de ver quién era Jesús. Y es que debemos de entender que el dinero, la popularidad, no logra todo. Y Zaqueo era un hombre que tenía muchas limitantes, a pesar de que tenía dinero. El dinero solamente es un medio, no es un fin en sí mismo. Y aquí podemos encontrar el verso donde nos habla un poco más. Dice que Zaqueo trataba de ver quién era Jesús, qué era lo que tenía Jesús, dónde lo había visto, dónde lo escuchó. ¿Escuchó algunos rumores de él? No lo sabemos, pero ese atractivo de Jesús, esa compasión de Jesús, el poder de Dios hacía que Zaqueo tuviera esa curiosidad por Jesús. Pero más que una curiosidad, una necesidad en su corazón. Todos necesitamos ver quién es Jesús. Necesitamos acercarnos a Él. Pero dice que Zaqueo no podía ver a Jesús a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Había limitantes, la gran multitud. Pero la gran multitud para un hombre con una estatura promedio no era ningún problema. Pero Zaqueo no podía ver por sobre los hombros de la gente. Zaqueo era de pequeña estatura. Ese era un limitante. Quizás con algún complejo. Y es que usted y yo estamos limitados en muchas circunstancias. Así como nos hace Dios. Así como Él quiso que fuéramos. Así somos. Pero había una limitante que Él podía sobrepasar. No era hacerse muy alto. El dinero no pudo lograrlo. Pero sí era sobrepasar a la multitud. Y es que hay situaciones de las cuales nosotros no podemos remediar, pero podemos solucionar aquellas que están al frente. Y en este caso la multitud. Hay cosas que nos impiden ir a Jesús, a conocer a Jesús, pero debemos sobrepasar eso. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Zaqueo usa una estrategia para sobreponerse al obstáculo. Dice el verso 4, y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Entonces dice que corre delante de la multitud, no deja que su complejo, no deja que aquellas risas o aparentemente aquella ridiculez de correr como un niño delante de la multitud, no deja que sea un obstáculo. Él decidió ver a Jesús y se sube a un sicómoro. El sicómoro es un árbol de extensas ramas que son bastante bajas y sirven como peldaños de escalera. Entonces él encuentra la oportunidad. El sicómoro es la oportunidad para que usted y yo podamos ver a Jesús ante nuestra limitante. Y ese sicómoro quizás signifique ir a una reunión de estudio bíblico. Es posible que te hayan invitado a una iglesia o a escuchar una enseñanza como estas. Tú puedes ver a través de la palabra a Jesús. Ese es tu sicómoro. Dice que subió a un sicómoro para verle porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Y es que no hay que perder la oportunidad. En ocasiones solo existe una oportunidad. Nadie garantiza que haya otra oportunidad. Y es cuando debemos de correr, de sobrepasar la multitud y de comenzar a usar una estrategia para llegar
y no perder esa oportunidad. La oportunidad de Zaqueo era que Jesús estaba a punto de pasar por ahí y él tuvo que apresurarse. El verso 5 sigue diciendo, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende. Zaqueo posiblemente imaginó que Jesús iba a pasar desapercibido, que él iba solamente a poder contemplar a Jesús, conocerle físicamente, escuchar alguna de sus palabras, pero nunca imaginó que Jesús apartara la vista del camino, de la multitud, incluso de aquellas ovejas que posiblemente andaban y otros animales dentro de la multitud, como se acostumbraba en algún momento. Él aparta la vista y ve hacia arriba, donde estaba Zaqueo, en el bullicio. Jesús apartó la vista del camino y mira hacia arriba y le dice, Zaqueo, date prisa y desciende. Y es que Jesús en algún momento aparta la vista y nos mira nuestro corazón. En algún momento de tu vida has sentido la mirada de Dios sobre ti. Y es que Él aparta la vista de todo lo demás y te mira, te vuelve a ver y te habla. En este caso le habla a Zaqueo y le dice, date prisa, es decir, no te pongas de lerdo. Y es que en algunos momentos debemos de darnos prisa y descender de donde estamos. Debemos de descender del orgullo, del qué dirán, del perjuicio, y llegar hasta donde está Jesús, el dentro de la humildad. Si te esfuerzas, Dios hace el resto. En este momento Zaqueo se esforzó, sobrepasó la multitud, subió al sicómoro y Dios vio ese esfuerzo. Llegará el tiempo en que ya no tienes que subirte al sicómoro para ver a Jesús. Dios nos sorprende de formas impactantes. ¿Por qué? Porque dice, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Esa es la sorpresa de Zaqueo. Queda atónito ahí posiblemente. Nunca imaginó ni siquiera que Jesús lo volviera a ver, mucho menos que le dijera que iba a hacer una visita a su casa. Y es que Jesús cuando llega a nosotros hace una visita completa. Si tú le abres el corazón, dice que Él está a la puerta y llama. Y si nosotros abrimos el corazón, Él entra y cenará con nosotros. Y nosotros con Él, dice Apocalipsis 3. Dice Jesús, porque hoy debo quedarme en tu casa. Era un privilegio. Zaqueo solamente hizo el esfuerzo por poder ver a Jesús de largo. Y hoy está hablando con él y no solamente habla con él, sino que Jesús es huésped en su casa. Era un privilegio. Jesús hoy es huésped en nuestro corazón. Entonces dice que Zaqueo se apresuró a descender y le recibió con gozo, por supuesto, con ese gran gozo. La recompensa trae gozo, la recompensa a tu esfuerzo de sobreponerse a la multitud, al obstáculo por buscar al Señor. Hay cosas que debes de hacer ya, y es correr, a dejar el lugar, a cambiar de estado. Debemos de aprender esos principios en nuestra vida, pero sigamos leyendo. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un pecador. Dice que toda la multitud, al ver esto, que Jesús iba a hospedarse en su casa, en la casa de Zaqueo, dice que murmuraban, porque decían que se iba a quedar con un pecador. Y es que el perjuicio religioso decía, y hoy también lo dice,
un maestro, un sacerdote, un hombre que es apartado para Dios, no puede mezclarse con los pecadores porque lo va a manchar. Pero Jesús quebranta todo prejuicio religioso y él sigue su misión, la evangelización. La evangelización por medio de una visita a aquel hombre necesitado, obviamente pecador. Pero recordemos, siempre ante el éxito habrán murmuradores. Zaqueo en este momento tuvo el éxito que muchos no tuvieron, esa multitud. En algunos de esos hogares Jesús nunca entró, pero tuvo el privilegio de que Jesús entrara a su hogar, aún siendo pecador, porque Él no hace acepción de personas, solamente necesita un corazón dispuesto y humillado para Él entrar ahí y hacer el milagro en la casa. Y mira qué milagro hizo, dice el verso 8, y Zaqueo, puesto en pie, sin importar lo que murmurara la demás gente, dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, se dirige al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo va a restituir 4 veces. Y es que encontramos un verdadero arrepentimiento. Y encontramos que Zaqueo renuncia a sus riquezas, no como un mandato de Dios solemne, sino como un acto de gratitud y de arrepentimiento. Y saca fruto de arrepentimiento en su vida, porque le dice que la mitad de los bienes le dará a los pobres. Era un hombre muy rico, iba a destinar sus bienes. Dios había cambiado su corazón, porque el hombre por sí mismo no destina sus bienes, porque muchos tienen al dinero como un Dios. Pero él dice: renuncio a la mitad y voy a hacer obra social. Y es que hoy se necesitan hombres y mujeres que también renuncien a parte de sus bienes y se acuerden de aquellos necesitados. Pero también dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo va a restituir 4 veces. Él sabía que había robado a muchas personas, había defraudado, no había sido honesto con sus bienes. Él quería estar seguro de restituirlo y devolverlo no una vez, sino 4 veces, pagando el daño que había hecho a aquellas personas. Y es que la persona que tiene un verdadero arrepentimiento en su corazón quiere restituir el daño que ha hecho a otras personas. Si tiene que pedir perdón, lo hace. Si tiene que devolver cosas que robó, lo va a hacer. Hace lo que tenga que hacer. Cuando Dios bendice, es para que compartamos. Dios cambia el corazón de Zaqueo. Y él entendió eso. La honestidad es primordial. Paga tus compromisos al día. Nunca quedes debiendo, ni a tu aseguradora, ni a tu banco, ni a tu fiador, ni a aquella persona que confió en ti. Debemos ser honestos. Y sigue diciendo: y Jesús le dijo, ante esta acción Jesús le responde: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él es también hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es que Jesús encuentra en el corazón de Zaqueo el fruto del arrepentimiento, y a través del arrepentimiento dice que viene la salvación a la casa. ¿Te has arrepentido verdaderamente? Si lo has hecho, ha llegado la salvación a tu casa. Y reconoce que este hombre, aunque andaba perdido, también era hijo de Abraham, de la promesa. Y él reconoce, porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, como Hijo del Hombre,
ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No viene por las personas que siguen rituales religiosos o creen tener la salvación en sus manos por buenas acciones. Él viene, Jesús viene por aquellos enfermos a salvar al pecador. Nadie es tan pecador para que no se merezca el perdón de Dios, para que no pueda pedirlo con misericordia. Tenemos el respaldo de la fe. La oportunidad de mejorar está en todos, sin importar tu condición. Si eres tan pecador, no puedes decir llegaré a Jesús después de que sea mejor, después de que cambie mi vida o la arregle. No, llega a Jesús tal y como eres y entonces Dios cambiará tu vida a través del arrepentimiento. Los que tienen menos oportunidades son los que más fervientes tienen que buscarla. Es decir, Zaqueo quizás no tenía muchas oportunidades, menos de llegar a Jesús, pero él las buscó mucho. Muchas veces decimos que yo no he tenido oportunidades en la vida. Si no tienes oportunidades a la mano, entonces con más fervor debes de buscarlas. Y Dios te va a presentar la oportunidad. Esperemos que esta reflexión haya sido una realidad en nuestra vida, en nuestro corazón. Vuelve a leer la historia, identifícase con estas ideas, con estos valores. Muchas gracias por estar con nosotros. Si tienes dudas o quieres contactarte, en la descripción te dejamos un correo. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Esto fue Un Café con la Biblia.